Sí, estamos listos en la segunda hora, tenemos mucha información, ya lo vieron en el título, Mara Escalante en Problemas en Televisa. Además, preparan el refrito de Amarte es mi pecado. ¿Qué está pasando en Vencer el pasado? Peligro para este personaje queridísimo que es Javier. Y hablaremos de La Desalmada, hablaremos del regreso de Chava Mejía, Pasión de Gavilanes, Danilo Carrera, Juan Soler, Ernesto Alonso, Programón. Jesús Ibarra, ¿listo para la segunda hora? Pues estaba, pero como con esta presentación se me hace que ya me voy, se me equivocaba, Alex. Ay, tú las traes. Ay, como dicen aquí en Juárez. Muchas gracias por seguirnos, por acompañarnos, por estar con nosotros todos los días. Muchas gracias, bienvenidos. Exacto, y bueno, vamos a empezar con el resultado de la encuesta. ¿Qué telenovela de Edith González te gustó más? Esa fue nuestra pregunta. La respondieron miles. Y el resultado es... El resultado fue ¿qué telenovela de Edith te gustó más? Primer lugar, Corazón Salvaje, por supuesto. ¡Claro! 51% opinamos que Corazón Salvaje es la mejor. No tenía voz, perdón. ¿No tenías el micrófono prendido? No tenía el micrófono prendido. Dios. Así que, a ver, preséntame otra vez. No se crean. Gracias por acompañarnos. Fue lo que no deseo yo. Y la encuesta la ganó Corazón Salvaje. También es mi favorita. Fíjate que es de las que más me gustaron de Edith González. Ajá. Yo creo que sí. Yo creo que este personaje que hizo de Mónica fue un personaje muy importante porque además también rompió esquemas. Ella, fíjate que rompió esquemas, siento yo, en la televisión con este personaje y también con Aventurera. O sea, fue una actriz que se atrevió a muchas cosas, aun cuando la veíamos como muy fresa. Sí, pero de fresa no tenía nada. Ninguna se atrevía a ser aventurera y fue la que dijo, órale, yo le entro. Mira, casi 15,000 votos. Esta encuesta la rompió. ¡Wow! Casi 15,000. Muchas gracias a todas, a todos, a todes. Segundo lugar, Salomé, 19%. Esa sí es una sorpresa. Ahí era... ¿Sí era bailarina o si era sexo servidora? Era cabaretera. Porque la de Colorina sí. Sí. Ajá. Pues aquí no sé. Supongo que sí también, ¿no? No me acuerdo bien. Sí la vi, pero no me acuerdo bien si se presentaba el personaje como tal. Ahorita nos van a decir. Y el tercer lugar, Doña Bárbara, 18%. Tremenda. Que también Doña fue Bárbara. Novelón, pero no la vimos en México, ¿no? Y exitazo. ¿De verla sí? Pero no así como en Televisa o en... Bueno, en Canal 9. Sí, pues no. Como que la rezagaron a un canal no visto por todo mundo. En cuarto lugar, Nunca te olvidaré, que fue la que hizo con Fernando Colunga. Y en último lugar, Cielo Rojo, 5%, la que hizo en Azteca, ¿no? De las últimas. Una de las que hizo. Me encantó Vivir a Destiempo, la verdad. También. Vivir a Destiempo, ¿de qué se trataba? Era una mujer maltratada por el marido. Claro, Humberto Zurita, y luego el ¿no? marido le ponía el cuerno con la cuñada, pero ya sabes. Buena también. Entonces ahí está, muchas gracias a todos los que votaron. Esas son las telenovelas de Edith González. Y ustedes votaron y ustedes decidieron. Ahí está, seguimos porque hoy vamos a hablar de muchas cosas aparte de Edith González. Se nos está ahogando el Alex. ¿Qué pasó? Toma agüita, toma aire, toma a Cristo si quieres. Bueno, era bailarina, dice Rodrigo Padilla. Nada más era bailarina, no hacía el oficio más antiguo, solo bailaba y bailaba re bonito, ¿no? Edith González estudió mucho baile, por eso se le daba tan bonito el baile en Aventurera, en las obras, ¿no? Y en también Salomé, ¿no? También fue la única novela. Claro. No, también en la de Mundo de Fieras también baila, pero ahí como que se escapaba clandestinamente a bailar al tubo. Oh, sí. ¿No te acuerdas de esa novela? Yo vi Doña Bárbara y Nunca te olvidaré, nos decían por acá. Alejandro Ramírez, ¿por qué el personaje no puede ser prostituta? Pregunta Kelly. Bueno, pues sí puede, pero la duda era si... ¿Pero quién dijo que no podía ser? Kelly, pregunta. Es que teníamos la duda de si era o no era. No es que haya habido personajes así en las novelas, pero puchal. Alex tiene mucho chisme atorado, dice Adri Saori, y lo quiere escupir.
Ahora, bueno, vámonos ahora con Pasión de Gavilanes, que ya Telemundo lanzó un promocional, ya es oficial, la segunda parte después de muchos años. La verdad, nadie lo esperaba. Pues esto se hizo hace, ¿qué? ¿20? Aprox. Imagínate nada más, o sea, y ahora pues regresa Pasión de Gavilanes y regresa con su pareja protagónica superestelar, Mario Cimarro y Dana García. Los originales se hizo en el 2003. Entre 2003 y 2004. 18. 10 y algo. 18 años. Imagínense nada más, casi 19, va a salir en el 2022, casi son los 20 años, o sea, prácticamente son 20 años de cuando va a salir la segunda parte. Y pues ya se reveló parte del elenco de esta producción muy esperada, muy anhelada por sus fans, después de que se dio a conocer que se iba a retomar, que creo que las plataformas digitales jugaron un papel importante, o sea, el éxito que tiene Netflix, por ejemplo, el streaming, creo, ¿no? que eso es lo que hizo también que la televisora dijera, ¿y por qué no hacemos una segunda parte, no? Pasión de Gavilanes efectivamente regresa y podemos confirmar a Dana García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klaus también van a seguir. Y dice también van a estar Sharik León, que hacía Rosario, Cristina Lilley, Carmenza González, Tatiana Jauregui. Todos ellos estuvieron en la primera, ¿no? Ajá. Y también viene un elenco nuevo, entre los que se menciona, por supuesto, la participación de Sergio Goyri. Que falta Michelle Brown, dice Sole Soledad. No quiso, ¿te acuerdas que desde el día 1 dijo que no? Oye, yo me pregunto, ¿ya le cambiaría el carácter para bien a Mario Cimarro? Ya ves que en todas las novelas no hubo una en la que no tuviera bronca con otros actores o con el director o con la directora o con X, pero siempre tuvo... Cadena de oración. Cadena de oración. Cadena de oración para que ya se le haya quitado. También Dana García, súper difícil, ¿eh? ¿A poco? Uf. Dana García tan... Sí, ¿con quién ha tenido bronca? ¿Con quién no? ¿En serio? Sí, tuvo problemas en Un Gancho al Corazón, tuvo problemas en Las Amazonas. Con Victoria Rufo, ¿no? Sí. Sí, ella problemática, ¿eh? Ok, bueno, pues o sea, tienen una pareja. Creo que entre ellos sí se llevaron bien. Sí, creo que ellos sí se quieren. Sí, pues se juntaron. Creo que sí. Pero han pasado 20 años, Jesús. Han pasado 20 años. Entonces, quién sabe. Ahora, bueno, ya se está grabando en Colombia. Y ya podemos ver este promocional en redes sociales. Vamos a ver qué ocurre. Ajá. Es muy interesante porque son muchos años después, casi 20 años, es mucho tiempo. No sabemos cómo va a reaccionar el público y sobre todo ellos, qué tan... O sea, siento que se van a pelear un poco con su misma historia, ¿no? Es un poco pelearse con tu mismo éxito. O revivir un éxito. Bueno. El otro día le preguntaron a Paulina Rubio, ¿cuándo vas a superar ni una sola palabra? Y entonces dijo ella, yo no puedo superar lo que yo misma hice. ¿A poco ni una sola palabra es de sus grandes clásicos? Sí. Ajá. Yo pensaba que dame otro tequila. No, dicen que esa es la de así del top de Billboard. Ni una sola palabra. Ajá. Órale. Y entonces ella dijo, no tengo por qué competir y superar lo que yo misma hice. Pues está, o sea, hijo, ¿no? ¿Y de Thalía cuál es? ¿Amor a la Mexicana? ¿Quién sabe? ¿Y de Alejandra Guzmán? ¡Ay, Jesús! Bueno, total de que aquí va a ser complicado superar Pasión de Gavilanes, la original. Hay un refrán que aplica muchas veces, segundas partes nunca son buenas. No sé qué va a pasar. Pues mira, yo fui a ver, tú también fuiste, obviamente, los dos fuimos al cine a ver una película el sábado. ¿Cómo se llamaba? Los Locos Adams 2. Uh-huh. Y sí es cierto, segundas partes nunca son buenas. Fueron buenas, qué cosa tan espantosa. No, déjenles voy a contar. No, sí les tengo que contar. Bueno. Es que tú siempre das show en el, ¿cómo se llama? En el cine. O sea, si no se tapa la cara con el cubrebocas, pues resulta que de repente yo estoy viendo a mi ¿qué es esta? La Zabaleta, ¿no? Sí, la Zabaleta. La Zabaleta en el doblaje ahí en la película y todo, y yo, pues yo muy atento y de repente empiezo a oír. Y yo, ¿a poco ronco? Entonces vi y el producer estaba, pero con un concierto de ronquidos así de, vine a dormir al cine. Vine a dormir. Sí estaba, es un somnífero. Y luego pues estábamos en el que es muy cómodo, en el VIP, y entonces los asientos, pues es que imagínate, asientos cómodos,
te apagan las luces. La película aburrida, pues... ¿Sabes qué pasa? Mimis. Para los que... okay. Los Locos Adams es horrible, dice Rodrigo Padilla. La 2. La 1 estaba padrísima. La 1 estaba genial, por eso fuimos a ver la 2. La 1 tiene un sentido del humor negro padrísimo. Lo que pasa no es que, chifla. ¿sabes qué pasa? Para los que han visto y son fans de Los Locos Adams, para mi gusto, no debieron de poner de protagonista a Merlina porque te duermes nomás de verla. ¿Y sabes qué pasa? Que a mí esta parte, yo de verdad le diría a los cineastas, por favor, por lo que más quieran, deben de dejar de ponernos esa premisa de salvar al mundo. A mí esta premisa de están generando en un laboratorio algo y ya consiguieron el poder y nos van a fregar a todos en el mundo, sí. Y eso llevarlo, porque esa premisa la llevan a todos los universos, ¿no? Sí. A los universos de los superhéroes, a los universos ahora de los Locos Adams. O sea, porque lo gracioso de los Locos Adams es su entorno. Su casa, este ¿no? mundo como alterno, ¿no? Uh-huh. Que los demás no entienden. Pero aparte eran problemas, o sea, está modernizada, pero en la primera parte eran problemas cotidianos, ¿no? De una familia, que los niños, que el celular, que no sé qué, pero ahora ya se fueron a salvar al mundo, casi, ¿no? Exactamente. Entonces sí es cuando dices, ¿en qué momento pasamos? Los Locos Adams no era eso. Correcto, y entonces yo sí creo que esta película es muy mala, no vayan a verla, ahórrensela. También me dijeron que la de Halloween también es muy mala, ahórrensela. O sea, hay que decirle a la gente, porque aparte, oigan, la economía no está para ir a gastar el dinero y ver una porquería. Pues sí. Estamos de acuerdo. Entonces vamos a ver qué pasa. Segundas partes muchas veces no son buenas. Mirada de Mujer fue un poco el ejemplo. Fue muy mala la segunda parte. Hay, por ejemplo, Más allá del puente, que fue la segunda parte de una novela de María Sorté. Tampoco me gustó. Tampoco me gustó la segunda parte de Huicho Domínguez. Sí, las segundas partes hay problema, ¿no? Así es. Así es, concierto, dice Los Locos Adams. Ok, la mejor pareja era Oscar y Jimena, dice Kelly. ¿De qué estamos hablando? De Pasión de Gavilanes. De la novela, ¿no? Uh-huh. Los Locos Adams, horrible. Los actores revolcándose en la tumba, dice, de los originales, ¿no? Norma Andrea dice, ¿cómo que toma a Cristo? Sí, ya hace rato. Sí, yo cuando oí eso dije, pues, o sea, ya quiere que ya me eleve. Sigo Quiere encerrada, que ya me vaya. que se vaya el bicho, dice Princesa Susi. El Globo hizo en 2002 Terra Esperanza y fue fracaso. Era la segunda parte de Terra Nostra, dice. Sí, las segundas partes. La segunda parte de Mirada de Mujer fue un fracasote. Vamos con Danilo Carrera. Y es que Danilo Carrera últimamente ha estado en boca de todo mundo. Todo el mundo habla de él porque supuestamente Michelle Renaud podría estar embarazada, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas que ellos fueron muy problemáticos en la última telenovela que hicieron? Quererlo todo. Uh-huh. Dieron una cantidad de problemas que ustedes no se imaginan a la producción. Porque durante esa telenovela terminaron como 43 veces. O sea, ya no te quiero, sí te quiero, pero aparte cuando peleaban, o sea, era muy complicado el ambiente en el foro. Para el entorno, ¿no? Y entonces se decía después en TV Notas que todo se debía a que Michelle quiere otro hijo. Ok. Y Danilo no. O sea, Danilo por el momento no quiere ser papá. Uh-huh. Eso es lo que dijo TV Notas. Ahora el rumor es que habemos regreso y que la condición fue justamente de, ahora se va a sonar, pero así es, hazme un hijo. Esa fue la condición. Y entonces ella está embarazada y van y le preguntan a Danilo y Danilo dice, no hablo de mi vida privada. Ahí hablé como el diablito, ¿no? Más que como Danilo Carrera. El diablito, ok. El diablito. Entonces no habla de su vida privada. Que no habla de su vida privada, que no le preguntes de esas cosas, que no seas metiche. Que le hables de su talento, pregúntale. Sí. ¿En qué escuela estudiaste tanto? No, acuérdate que también es escritor. Que es escritor. No, También bueno, pues puedes preguntarle de su maravilloso libro y así. Okay. Sí. Hay muchos temas que le puedes preguntar a Danilo Carrera. Claro. De su acento neutro. Entiéndase que es sarcasmo. Pero de su vida privada, no, porque... Oye, ya tenemos siempre que aclarar cuando hablamos cuando es sarcástico, porque luego se andan Pues creyendo unas cosas. Yo no. No, el otro día te estaban reclamando, no me acuerdo qué. ¿Qué dije? Y habíamos dicho algo en sarcasmo, pero luego no lo entiendan. María de Jesús Ríos Cornejo nos manda un super chat, dice, llegando a poner mi like y a saludar, y me regreso al programa anterior grabado que no alcancé
A ver, bonita semana para todos. Muchas gracias, María de Jesús. Gracias. Qué bonito que nos veas los 2 programas. Hay gente que lo ve doble. El otro día me estaba enterando por el grupo que entré al grupo y decía alguien que lo ven doble. Yo, Ay, qué bonito. No, fue lo más halagador. Fue lo más halagador sí, que me puede. hicieron el día con eso. Qué viejo tan sangrón, dice Marta Moreno. Sí ¿Verdad es. que sí? Steven Sí Cordero es. dice, ya no me saludan, amigos. Steven, ¿cómo Steven no? siempre nos dice lo mismo. ¿Eh? Que no lo saludamos, siempre nos dice lo mismo. Pero que ahí nos- está Nosotros mi siempre lo saludo. saludamos. Es una cosa muy... Pero ¿cuál talento de Danilo? Dice Adri Saori. Sarcasmo. Producer, saluda, me dice Diana. Saluditos, Diana. Oye, pleito en Televisa. Otra vez. Otro. ¿Te acuerdas que hace años se pelearon muy feo Albertano? O sea, entiéndase Ariel Miramontes, ¿verdad? Es con M. Sí, Ariel Miramontes. Ajá. Y Mara Escalante, ¿no? Nuestra María de todos los Ángeles, nuestra Doña Lucha. Se peleaban porque los derechos del personaje de Albertano, ¿no? Sí. Pues resulta que durante todos estos años no se ha podido hacer la tercera parte de María de todos los Ángeles. Hablando de segundas y terceras partes, que también la segunda no fue No fue un éxito, porque además había un ambiente muy complicado, porque ellos no se estaban llevando del todo bien, y la condición para darle los derechos del personaje fue que hiciera la segunda parte, a Albertano, ¿no? Sí. Pues ahora viene un nuevo programa que se va a llamar Albertano contra los monstruos, así se va a llamar el nuevo programa. Pero aquí lo controversial de todo es que este programa va a llevarse el universo de María de todos los Ángeles. O sea, ya no solo es Albertano, que ya hizo su propio programa que se llamaba Nosotros los Guapos, como Albertano, pero ahora se lleva a los demás personajes. Parece ser que en Televisa se han cansado, según dicen, de esperar a Mara Escalante. Mara ha hecho muchas películas en los últimos años. Ajá. Y no ha querido hacer la tercera temporada de María de todos los Ángeles. Entonces se cansaron y se van a llevar el universo. Es decir, va a estar Montserrat Marañón, Betsa, ¿no? La Betsa. va a estar Alma Cero, Sí. Rosa Aurora, ¿no? El chino. No lo mencionan. ¿No está el chino? No. Y el macaco. Y el macaco, como Y el macaco. No sé, ¿sabes qué? Por los Lo que pasa es que principales. Ben Senk, que es el chino, Ajá. él tiene muy buena relación con Mara. Ah, Y de ok. hecho ha estado en películas con Mara. Ok. Entonces a lo mejor él es Team Mara. Es Team Mara y le es fiel a Mara y entonces no va a estar acá con el buen Albertano. El programa no va a ser María de todos los Ángeles. Esto les tiene Es como que un quedar spin-off. claro. Puede ser. No puedes hacer María de todos los Ángeles porque ella Es la de los. es la claro, creadora. pero es como, entonces como un spin-off de Albertano, puede ser. Ajá, a mí lo que me brinca un poquito entonces quiere decir que estas personas tienen los personajes entonces. O sea, Mara Escalante ya no tiene más que sus 2 personajes que interpreta y todos los demás le pertenecen a los actores que interpretaron. Porque entonces quiere decir que el macaco o sea, él tiene el derecho de ser macaco. La Rosa Pues Aurora es que el tiene macaco yo derecho. lo he visto en teatro y lo he visto en otras cosas como el macaco. Ajá. Entonces a lo mejor el personaje ya lo había creado antes de María de todos Tal los Ángeles, vez. probablemente. A lo mejor y llegó. lo llevó ahí. Ok. Es probable. Es el que hace a la maestra Resurrección, ¿no? Ay, Que es buenísimo. buenísimo. Bueno, pues entonces ese es el problema. Pero yo sí creo que sin Doña Lucha No, sí. y sin María de todos los Ángeles, resulta... es desabrido. Ahí está faltando. Y además está faltando el cerebro de esto. Porque ellos pueden tener los personajes. Pero la psicología... Pero ella es la que y escribe todo los lo guiones, demás ¿no? Es Mara. Ella escribe los guiones. Eso. Mara es una mujer muy talentosa que escribe los guiones Ujú, y claro. que sabe el por qué Doña Lucha dice tal o cual frase, lo cual... Pues para empezar ya no van a estar esas frases, porque no va a estar Doña Lucha ni va a estar María de todos los Ángeles, ¿no? Y estamos de acuerdo que la primera temporada es una joya. Sí, como la primera, La yo la primera. vi como no sé cuántas Y veces. te puedes reír a carcajada abierta, lo cual no ocurre mucho con los programas de comedia mexicanos. No. Fíjate que me Yo la no me llevé río una mucho, vez, la verdad. cuando pues, en DVD me la llevé a Obregón, en una Navidad creo. Ajá. Pues la veíamos y no nos cansábamos de verla. Y sueltas una carcajada. Y las de las frases que y el o sea, chino a mí y que 40 no sé y 20 qué. no me hace reír, a mí la de la herencia no me de hace lo reír. que está ahorita, no. Nada. Pero Vecinos. pon la primera temporada y te apuesto que te vuelves a reír como loco en cada chiste.
Pero ¿sabes qué pasa? Que los personajes están construidos justamente para que el auditorio identifique situaciones de la vida cotidiana. Es que te identificas, ¿no? O sea, tú te sientes un chino, un albertano o una doña Lucha, dependiendo. O una Rosa Aurora. O una Rosa Aurora. Entonces, ese es el asunto. Yo sí creo que estamos frente al declive tal vez también de los mismos personajes. Porque no solo es llevar al personaje, no solo es que sean muy buenos actores. Y fíjate que yo vi a Albertano en teatro, Albertano, Ajá. y tampoco se me hizo tan gracioso. ¿Por qué? Porque le falta el universo. Le falta la pluma de Mara. Le falta Doña Lucha. Le falta la pluma de esta mujer. Esta mujer Le falta la mamá. Muy talentosa. Claro. Perdónenme, yo creo que está entre las comediantes mexicanas, está en mi top 3. Sí, de las Y mejores. es increíble Mara Escalante. Entonces, perdón, pueden llevarse los personajes, pero no se están llevando el alma. Y ahí hay un problema. Vamos a ver qué resulta con Albertano contra los monstruos. Ahí está. Javier García nos manda un super chat, $2. Dice un abrazo, saludos en diciembre, regreso a México, lindo y querido, si muero lejos de ti. Javier, bienvenido en diciembre, te esperamos por Oye, acá. no movamos la mesa porque se mueve la cámara. Vienes porque... a las posadas, vienes al Guadalupe Reyes, ya casi empieza, vienes a pasarla bonito acá a tu país. Muchas gracias. Gracias, Javier. ¿Ustedes qué creen que pase el miércoles en la desalmada? Pregunta Soledad, que traen ahí un rollo. Oye, qué bueno, ¿no? que nos dice eso, porque sí es cierto. Resulta que hay un promocional que está corriendo, pero de manera así... Como la pólvora, Sí, ¿no? en Televisa, que el miércoles todo cambiará. El miércoles la desalmada. Y dices tú, ¿qué va a pasar? ¿Nos van a matar a alguien? ¿Nos irán a matar? Porque todavía no es el final, se No, acaba todavía hasta el le falta. 29. Todavía le falta un buen. Se acaba hasta el 29 de octubre. ¿Qué faltan? 2 semanas, ¿no? Pues 10 capítulos. 11 días. 10 capítulos. Sí. Entonces, nos faltan 10 capitulitos Ajá. de la desalmada, pero aseguran que el capítulo del miércoles, del ombliguito de la semana, de ahí la mitad de la semana, algo tremendo de Tremendolandia va a suceder. ¿Qué irá a pasar? ¿Alguien sabe, faranduleros y faranduleras? Que nos la Faranduleres. maten. Ay, perdón. ¿Eh? Que maten a la desalmada. No, se va a hacer el que es hombre. El desalmado. O sea, ahora que todo tiene que ser Nos incluyente. engañaron. Oh, bueno. Desalmade. La desalmade. El desalmade. Lo que sí es que yo vi un spoiler de que van a matar al Octavio. Pero no Se creo. ve todo ensangrentado. Te voy a decir que no creo. ¿No crees? Porque si va a haber segunda parte, ¿cómo te vas a quedar sin el malo? No, pues es que yo creo que van a matar a la desalmada, al contrario, y él va a ser el desalmado. ¿Sabe? No el desalmado. Ajá. Eso sería lo más interesante. O sea, no pueden matarnos a Octavio, ¿eh? Porque si no, entonces la segunda parte no tiene Pues yo sentido. lo vi en un charco de sangre ahí. ¿Quién sabe? A lo mejor queda malherido, ¿no? Ajá. Y a lo mejor lo creen muerto, pero entonces ya lo O sea, es vamos que en a esa ver. novela pasa de todo. Sí. Pero estamos de acuerdo, tú y yo, que no pueden matar a Octavio. Ajá. O sea, que si matas a Octavio se te cae toda la línea... Mira, dice Dixon que Del los escritor. colombianos saben. Ah, claro. A ver, colombianos. A ver, colombianos, hablen ahora. Ándeles, no sean así, denos el spoiler. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar el miércoles? Por fin se acaba esa cochinada, dice Lourdes. Ay, Dios mío. Ay, Dios. Que ya termine la desalmada, dice Raquel Vaca, la desalmade, dice Kelly. Ah, ya me invitaron, hace rato me llegó por WhatsApp, me llegó la invitación Ajá. para conectarme para la presentación de Si Nos Dejan. En México, ¿no? Ajá, es el miércoles. Este miércoles es la presentación y me mandaron un mensajito. No me acuerdo el horario, no sé si se empalma con nosotros, pero a ver si podemos estar presentes en la presentación. Ya anunciaron a Rubí, dice Princesa Susi. Sí, ya ¿Ya? la están anunciando en el canal de las Stars. Claro. De las estrellas. Mejor me quedo con Pepito contra los monstruos de Chabelo, Marvel, Batman, Hombre Araña y Superman. También llega Albertano con su obra de arte, dice Norma Andrea. Eso es sarcasmo, ¿eh? Eso sí es sarcasmo. Matan a Juana, dice Leonardo. Ay, a Juana la cubana. Sí, a Juana la van a matar. Que es Eso estaba Verónica cantado. Jaspeado. Verónica Jaspeado. Ajá. Ay, que el otro día vi una entrevista de Verónica Jaspeado que decía, no, pero ya es que luego parece que están haciendo, bueno, ¿no? El Padrino 2. Y entonces haz de cuenta que No, el empieza... Padrino 2 tampoco fue bueno. No se crean, no sé. Entonces empieza a decir Verónica Jaspeado. Jaspeado. No, pero es que la desalmada habla del machismo y es una crítica social. Oye, Alex, pues tiene que defender su producto. Ni modo que diga así con toda la Eva del mundo. Ah, pues sí, fíjense que estoy en la desalmada. Que es lo chulala. 5,
Sin comentarios. No, hay que defender Yo el producto voy a y decirle echarle a Edith González. pasión. Sin comentarios, Así decía Edith González. Sin comentarios. Sin comentarios. Juan Soler nos sorprendió hoy a través de Sale el Sol, Sí. porque habemos nuevo conductor. Eso. Resulta que nos presentaron al nuevo conductor de Sale el Sol, que es el señor Juan Soler, que ya había ido como unos días, ¿no? Yo creo que esa fue como la prueba, a ver cómo se llevaba con los compañeros y a ver qué tanta química tenía con ellos, ¿no? Ujú. Y sí tiene. Pues sí. Aparte, ¿sabes qué pasa? Yo he visto a Juan Soler en entrevistas, no sé cómo va a ser como conductor, pero lo he visto en entrevistas y es muy simpático. Y luego no es un ignorante, es culto, ¿no? Uh-huh. O sea, me parece que está bien. Siento que además de la edad en la que está, tiene algo que decir, algo que aportar, ¿no? Y creo que está bien. Me parece una buena llegada. Esto sí, pues está marcando entonces que por el momento pues no haga telenovelas en ningún lado, porque no puede hacer telenovelas. O sea, una cosa es que puedan visitar Televisa y otra cosa es que trabajen. Entonces, que a lo mejor en Televisa le dijeron, ¿sabes qué? No hay chamba, en los próximos 3 años puedes irte, ¿no? El último fue el Güero. El Güero. El Güero, que fue La protagonista. Mexicana y el Güero. Y entonces ahora pues vamos a durar un rato. Lo que dure en Sale el Sol, dure un mes, un año, 10 años, pues sin telenovela. Bueno, pues quién sabe. Lo veremos de conductor. Pero pues en chamba Sale es el Sol. chamba y él debe estar súper feliz y pues habrá que verlo para criticarlo, ¿no? Exacto, veremos qué tal está en este programa matutino, que la verdad ese programa ya no se levantó, ¿verdad? Ya nadie lo levanta. ¿Tú crees? Sí, ya tiene muy poquito rating. A lo mejor por eso pusieron a Juan. Tiene 200,000 espectadores, tiene muy poquito. Sí. Bueno, ahí Es está. bueno, dice Diana Mayela, Juan Soler. Si es güero, sí, pues güero siempre ha sido desde que nació. Sí. Que salgan novelas, dice Raquel Vaca. Pues no, por el momento no. Dice Blanca Ortiz, perdón, lo que quise decir es que qué payasada eso de ellas y ellos todas y todos para referirse a los mexicanos y no estamos tontos. ¿Quién nos dijo ellos? Oh, oye, me están diciendo aquí, ay, es que luego me encanta porque la gente se comunica conmigo es que nuestros amigos también aparte ven el programa y entonces Ajá. nos escriben y me están diciendo que no me deje llevar, pero que Juan Soler es un aón. ¿Eso qué es? ¡Mamón! Ah, Que es un mamón. Fíjate, ay, es que esto me recuerda. Un día, me acuerdo perfecto, creo que lo conté hace mucho, pero bueno, llevamos 10 años aquí, que no he contado, muchachos. Que un día, pues me pasan, estaba haciendo apuesta por un amor, Juan Soler. Sí. Entonces me lo pasan, ring, ring, ay, Juan Soler, ¿cómo estás? Muy agradable, en la entrevista. Pero de repente, alguien tocó peta. O sea, alguien tocó puerta en camerino. Uh-huh. Le tocaron, pam, pam, pam. Ay, no, virgen de los frijoles. Va dando un grito. Yo ahí en el teléfono, ya así, ¿no? Ajá, sí, y luego de repente, déjenme en paz, que no sé qué. Un grito, yo nunca había escuchado a alguien gritar tan fuerte cuando está en una entrevista. ¿Quién sabe? O sea, sí es como mecha corta. Así un grito horrible. bueno, pues a ver cómo es en pantalla, es lo que importa, ¿no? Que nos importa su vida privada y que te Ay, grite a ti, que te... ahora resulta que no nos importa. Pues yo creo que Llevamos 10 años hablando de esto y tú me vienes a decir ahorita que no te a importa. la ama de casa que está viendo Sale el Sol, los millones que lo ven. Dice... Pero no están viendo Sale el Sol, están viendo este programa y aquí quieren chisme y aquí quieren bueno, que pues entonces rajemos, cuéntanos y aquí otro. quieren que les cuenten cosas Suelta, y secretos. escupe, ¿Sí o no? A Lupe. ver, faranduleros, ¿quieren secretos o no? Si no, pues nos volvemos de la vela perpetua, ¿verdad? Ándele, pues suéltelo. Ok. Ay, Dios mío. La Regil será jurado en la elección de Miss Colombia y tiene la franquicia Miss Universo, dice Emma. Ah, es que hace ratito nos comentaban que iba a estar en Miss Universo en Colombia, pero no, es Miss Colombia. Ah, o sea, eligen a la representante De Colombia. del próximo Miss Universo. Sí, no es Miss Universo. Por eso fue la confusión, Ok, ¿no? la que gane hoy en Colombia va a Miss Universo, que siempre salen unas mujeres espectaculares de Colombia, ¿no? Saluditos desde Ciudad Obregón, mi tierra. Rebeca, me encanta. Me dice, me encantaba Juan Soler, pero desde que platicaron de él y los borreguitos, ya no lo puedo ver igual. Pues sí. Sí, estuvo fuerte lo de los borreguitos. Borreguitos, vamos con Chava. Vamos con Chava Mejía, que resulta que Chava Mejía, pues nos lo despreciaron ya en Televisa. Ok. Lleva varios años sin trabajar.
ya lleva varios años sin producir. Él es un productor pues muy de la vieja guardia, ¿eh? Él es uno de los tantos que le aprendió a Valentín Pimstein. Él, Nicandro Díaz, Carlos Moreno, todos ellos, Nacho Sada, todos ellos trabajaron muchos años con Valentín Pimstein. Y entonces, después él genera sus propios clásicos. La Usurpadora, La Madrastra. Fuego en la Sangre. Fuego en la Sangre, justo, que ahorita hablábamos de Pasión de Gavilanes, pues Fuego en la Sangre, pues un éxito. Pero de repente siento, desde mi punto de vista, que después de Fuego en la Sangre, algo pasó con él que se perdió completamente. Y empezó a fracasar. Sí. Era uno de los productores que sí o sí le daban el horario de las 9 de la noche. El prime time, no había de otro, ¿no? No había negociación. Y con Adela Noriega, imagínate. Lo cual implica, y la Queen, Victoria Rufo. Lo cual indica, evidentemente, que el presupuesto es mayor, ¿no? Estamos hablando de un productor que tenía un presupuesto alto. Y ahora, pues ya empezó después a fracasar. Tuvo 2 fracasos muy fuertes nocturnos, que de ahí como que las cosas empezaron a tambalear. Fueron Corazón Salvaje y Triunfo del Amor. ¿Ok? Sí, Triunfo del Amor, no. Después de eso, haz de cuenta que hubo un año en el que le dieron las 9 de la noche y las 7 de la noche. Aún con los fracasos, le dieron La Tempestad y Qué Bonito Amor al mismo tiempo. Fracaso. Los 2 tronaron. Y luego ya vienen Lo Imperdonable, otro fracaso. Y luego vienen Las Amazonas, otro fracaso. Y En Tierras Salvajes, otro fracaso. 2017. No, pues Televisa, ¿qué estaba haciendo? Tuvo demasiada paciencia, ¿no? Pues han pasado 4 años de eso. De las Tierras Salvajes. En Tierras Salvajes han pasado 4 años y se decía que ya se iba, que no sé qué. Bueno, va a regresar. Pero ¿qué creen? Que va a regresar prácticamente como un productor de menor calibre. Porque le han asignado el horario de las 4:30 de Contigo Sí. O sea, después de Contigo Sí viene una producción de Salvador Mejía. No se sabe exactamente qué refrito será, porque no será original. Pero lo que venga ahí no tendrá el presupuesto que estaba acostumbrado. Entonces veremos protagonistas tal vez con menos relevancia. Lo menospreciaron, ¿no? Sí. Pues es que con tanto fracaso, ¿cómo no? Era pues lógico. va a tener que volverse a ganar todo, Tiene que hacer méritos otra vez. Pero pues seguramente le van a dar una novela tipo Contigo Sí, un remake del remake del remake. Ahorita el rey del horario estelar es Güero Castro, ¿no? Sí. Por Amar Sin Ley, La Desalmada, todas esas que médicos, todas han sido en prime time. Es la estrella, ¿no? Es la estrella y Giselle. Aun cuando Giselle no les da muy buenos números. No, Rocío Campo. Bueno, ya más... Es de las 8:30, Juan Osorio y para Rosy. abajo. Sí. Ajá. Pero entonces, son como los 3 tops, ¿no? Ahorita sí. Y yo creo que más rating les da el Güero. Que todos. Bueno, pues sí. Sí. La Desalmada, claro. Entonces, Salvador Mejía a las 4 de la tarde con una historia que veremos. ¿Qué tal? ¿Cómo que solo 193 likes? Somos más de 1000, nos dice Emma. Dedito arriba, porfa. Justin 35, hola, ¿cómo estás, Justin? Hacía mucho que no te miraba. Dice Rosy debería ser vencer el fracaso. No, pues sí le ha ido muy bien. Todas las 3 que ha hecho le han ido bastante bien. Pero no se refiere a vencer el, ¿cómo se dice? O sea, como su historia, miedo y esto, y a lo mejor que vencer el fracaso. Vencer el que le podría poner a su próxima novela, porque ya vencer el odio no va a ser. No va a ser. Es que vencer el odio está feo, ¿no? El título, o sea, es un título que trae una connotación un poquito ahí medio negativa tal vez. Vencer el qué, no sé, no se me ocurre. Bueno, por otro lado, también hoy Producer se reveló que se prepara en Televisa el refrito de Amarte es mi pecado. Con Casilda. Con Casilda, sí, madrina. No, madrina. Con esta historia de Yadira Carrillo que acaban de repetir con éxito. Sí. Y pues ahora la adaptación la hará, para producirla, Giselle González. De Giselle se dijo mucho que estaba preparando Encadenados, que era la de Christian Bach y Humberto Zurita de los 80s. Pero ahora no, ahora se dice que es Amarte es mi pecado. Y esto sale del interior de Televisa, la información. Entonces todo indica que sí. Ahora, yo creo que Amarte es mi pecado no es que no sea muy buena la historia, es buena,
pero siento que pasó como a un nivel más alto por los 3 personajes de villanas. Las 3 actuaciones, claro. Ajá. Sí, se comieron a la protagonista lejos. Sí. Y creo que eso tiene mucho que ver con la personalidad de ellas. Entonces habría que encontrar a otras 3 que hagan lo mismo y yo pues, lo veo difícil. Tendría que ser una Casilda que no se vea como una caricatura, ajá, porque esta no se veía como una caricatura. Una Margarita Isabel que ¿de dónde la saca? Tan natural para actuar y tan sarcástica, ¿no? Hay tantos y a una videos Pasquel en YouTube de estas 2. Y la Pasquel. De Casilda y de la tía ahorita Alejandra. Ya ves que uno de los audios más utilizados en TikTok es el de mis ahorros. Mis ahorros. Ese claro. Audio es muy utilizado 15, 16 años después. Entonces, yo la veo muy difícil. O sea, siento que pues otro van a tener que hacer otro tipo de personajes, ¿no? Claro. O sea, no nos pueden poner a otra Casilda que mi Casilda es una. Pues es algo parecido a lo que va a pasar en Los ricos también lloran, ¿no? A ver quién va a ser a Soraya y la va a hacer. Ajá. Superarla, digamos. Sí. No se puede. Darwin Carrillo nos manda un super chat, 50 pesotes mexicanos. Dice: hola, buenas tardes, saludos. En la segunda parte de Alcanzar una estrella fue muy buena, pero no tuvo los mismos protas, por eso fue bendiciones. Muchas gracias, Darwin, tienes razón. La reinventaron. Sí, o sea, fue como una temporada diferente. Ajá. Eran como las otros gringas, protas, ¿no? Eran más protas. Ya no era la pareja, eran 7 protagonistas. Y eran otras situaciones, eran las estrellas del momento, Ricky Martin, digo, inclusive más estrellas que Sasha, Eduardo y Mariana, que fueron los primeros. Todos los Timbiriches, Vivi Gaitán estaba en su mejor momento. Era el símbolo sexual de México. Eric Rubin. Sasha. También. Pedrito. La Gaviota. O sea, tenían otras cosas, pero sí fue un éxito. Sí, fue de hecho, pues hasta hicieron película después de eso. Sí, que la película ya no fue tan exitosa, pero sí la segunda parte. Y luego las canciones y todo esto, ¿no? Hasta hicieron una gira, creo, ¿no? Sí, muñecos de papel. Yo me acuerdo, yo estaba bien chiquillo, tendría 6 años más o menos, aproximadamente 5 o 6 años. Y me acuerdo que hicieron su gira y yo quería ir, obviamente, porque en aquel momento hacían gira de Por todo, también Carrusel. Sí. O sea, todas las telenovelas. Pues es que se iban de gira sus protas. Las novelas cantaban para hacer gira, ¿no? Y ahí era donde se capitalizaban más, porque no todo el mundo ganaba gran dinero, ajá, pero en las giras es donde ganaban unas cifras muy grandes, ¿no? Exacto, pero Giselle no preparaba una historia original, pregunta Fernando. No, que siempre no. Dicen que va a ser refrito sí o sí. Okay. Ahora, ¿sabes qué me gusta? Te voy a ser muy honesto y no sé si... No sé, pero a mí me gusta que no sea turca la historia, porque siento que no las están adaptando bien. Siento que no están adaptando bien las turcas. Las adaptaciones están muy aburridas, ¿no? Muy aburridas. Siento que en las turcas hay lana. No, y hay como ese encantito de hacer las escenas, uh-huh, y ponerse el detallito extra y los actores bien natural. Aquí todos están igualitos. Sí. Que si es policía, pues ya tienen al policía Andrés Palacios. Si es güero, pues ya tienen al güero. Si es... No. Sí, entonces mejor que sea... Si van a hacer un refrito, pues que sea mejor de México, ¿no? O latino. Sí. Porque siento que la psicología de los personajes no los están captando bien los adaptadores mexicanos. Siento que no lo están captando. Fíjate, y es tan fácil, porque yo he visto series turcas y somos los mismos aquí en China. Tenemos los mismos problemas, sufrimos por lo mismo... Y no lo hacen bien. Pero estás de acuerdo, ¿te acuerdas de mí? Mala. Imperito de mentiras. Y la original era buenísima. Dinero sucio y amor. Exactamente. Pero la musicalización era extraordinaria. Había muchas cosas, muchos elementos. Algo está pasando aquí que no lo están adaptando bien. Los ricos sí parecen ricos, ¿no? Como que toda la vida han sido ricos, ¿no? Como... Y, por ejemplo, si es un personaje joven, ponen a un actor joven. Y aquí te quieren poner a Andrés Palacios. A Gabriel Soto. Y a Gabriel Soto. A Gabriel Soto de 30 años. Ya no están chavos, ¿no? Pues no. Estaba viendo, por ejemplo, la de Angelina Esma, que va justamente Gabriel y va Andrés Palacios. Y yo sí tengo mi duda razonable de, ¿en realidad los personajes son de jóvenes o son de adultos? Porque los dos ya casi llegan a los 50. ¿Cuál? La de David Soto. La de Gabriel Soto y la de Andrés Palacios. O sea, ellos dos casi llegan a los 50. Entonces, o sea, les suben... ¿Qué vamos a ver? También la de David Cepeda.
Son historias, o le suben la edad aquí, o así estaban en la original. O los ponen con hijos, o no los quieran poner como chamaquitos, porque entonces parece que que van la gente no saliendo está de conectando. van saliendo de la universidad, ¿no? Uh-huh. Le quiero mandar un saludo a un gran amigo que nos está viendo. Él sabe quién es, el buen George. Y le quiero mandar un abrazo, nos está viendo. Un abrazo apapachador. ¿Cómo que no? Vamos a convencer porque está en peligro Javier. Están en peligro todos, no nomás Todos, Javier. ¿verdad? Las familias. Todos están a punto del O sea, más allá. Lisandro anda, pero de queriendo matar casi a todos, ¿no? Oye, que Olivera va a ser malo también. Pues resulta que sí, que el personaje de Diego Olivera, todo indica, pudo haber desaparecido a la esposa. ¿A poco? Ay, no. Pues así decían de Pepe el Toro en Nosotros los Pobres, que había matado a la mamá de Chachita. Ay, ¿a poco? ¿Y no la mató? No, pues era la hermana. Era su hermana. No era su... O sea, Pepe el Toro era tío de Chachita. Pero volvamos a ver. Bueno, Javier está en peligro. Okay. Porque en el promocional, en el avance semanal, se ve que le va y le roba algo a la oficina a Leonardo claro, Daniel. pues es que tiene un cajón sin llave. Ajá. Muy confiado. Tiene unos papeles ahí. Sí. Y entonces va y le roba estos papeles que demostrarían que lo comprometen. Su culpabilidad en algunos casos. Sí. Y entonces luego se ve que va caminando por la calle y como dicen en el TikTok así, ¡muévase a la! Oríllese a la orilla. ¿No has visto ese audio de TikTok? No. Y él iba caminando por la calle y ¡muévase a la! No, casi no me... Pues así le grita Angelique Boyer y ándale que lo atropellan. Ajá. Y entonces se ve a Gaby Rivero, a mi maestra Jimena, llorando a mares y diciéndole, no te mueras, Javier, no te mueras. Y ahí le está llorando, se nos irá a morir. ¿Tú qué crees? Pues claro que no, Alex. ¿Cómo que no? Porque pues, también hay personajes que sí se mueren en las telenovelas. Pues sí, hay muchos, pero este no se va a morir. ¿Tú crees que no se va a morir? O a lo mejor se muere para morir. donarle el hígado a Renata. Ay, pues sí, En una de ¿verdad? esas. Luego también mucha gente tiene esa duda, si Renata se va a morir. No, Renata no se muere. Porque miren, ya se nos murió Doña Luz. ¿De qué le pasa a mi familia? Ajá. Fue la novela anterior. ¿Nos van a matar también a Renata? No. Por favor, ¿no? Ajá. Mucho muertito protagonista. Harto. A Javier si quieren, sí. ¿No? Nos quitan la escena donde Renata le dice que no te quiero. Exactamente, porque ya le confesó su amor Renata, que es Angelique, a Sebastián Rulli. Yo creo que es la primera telenovela en la que yo veo que casi en el final la pareja protagónica se dice que se quiere. Uh-huh. ¿Sí, no? Sí. Me acuerdo que hace años Sí. hubo mucho escándalo y la gente estaba sorprendida en Alguna Vez Tendremos Alas de que la pareja, entiéndase Humberto Zurita, Key del Castillo, se encontraban muchos capítulos después, como a los 150 capítulos, que es una barbaridad. La telenovela también era aburrida. pero era la mitad Ajá. de la novela. La novela era como de 300 capítulos, ellos se encuentran como en el 150. En este caso, estamos viendo algo inédito. Esta pareja, Sebastián Rulli, Sebastián Rulli y Angelique Boyer, se terminan diciendo que se aman 2 semanas antes del final. ¿Cómo? Si se muere ya no veo la novela, dice Melanie Lilian. Que no se muera, no se lo merece, dice Kelly. Que hagan Pasión Prohibida, dice Loli. Y eso le ayuda a Brenda para enfrentar a Lisandro, dice Justin 35. Ay, esa sí, ya me tiene harto. Que abra los ojos esa mujer. O sea, esa mujer ya tiene. Se infla de la lana. Sí, se pasó toda la novela tonteando, ¿no? Ay, sí, tonteando ya. Sí, varios personajes que ya va. Y luego que Priscila se le fue y se le dio su arrimona a Rulli, Sebastián. ¿no? A Darío. A Darío, pues es que ya tuvieron sus que veres. Amo a Ferdinando, no quiero que se muera, dice Ana María. Nadie quiere que se muera. Nadie Ferdinando. quiere que se muera, Gracias. pero puede ser que se nos muera. O sea, lo van a atropellar, muchachos, y ahí estamos viendo a la mamá llorar. Pues necesitamos un hígado, ¿de dónde lo podemos sacar? ¿A quién atropellamos? A ver quién sabe. ¿Quién va a ser el bueno? Ya nos vamos. Gracias a todos los que nos vieron este día. Denle su me gusta. Nos vemos mañana, misma hora, mismo canal, Producer. Sí, Alex, nos vemos mañana. Cuídense mucho.